Bien, como lo había anticipado, ya está con nosotros acá en este primer bloque la diputada provincial Laura Cartucha, a quien le agradecemos, por supuesto, este tiempo que se ha dispensado para estar acá. Muchas gracias, Laura. Por favor, muy buenas noches, Edgar. La verdad que es un placer poder estar acá con vos. Bien, Laura, vamos a ir a temas así concretos. En primer lugar, Laura, vos has presentado ese proyecto de ley por el cual se ha modificado o se ha incorporado nuevas ramas en este equipo de fiscales, ¿no? Sí, a nivel provincial. Comentame así concretamente cuál fue la modificación o cuál fue la innovación con este proyecto que vos presentaste y que se aprobó, digamos. Sí, bueno, que se convirtió en ley la semana pasada, así que muy contenta, digamos, la verdad, por esto. Era la modificación del artículo 23 de la ley 7665, que es la ley de creación del Cuerpo de Investigación Fiscal, en el cual se proponía implementar e incorporar la odontología forense como una de las ramas auxiliares de la justicia. Esta es una especialidad que viene en un constante crecimiento, muy importante y que ha sido de mucha relevancia en casos importantes que hemos tenido, no solo en lo que es la provincia, sino también en el país. Y parecía muy importante poder modificar este artículo 23 y poder incluirlos a ellos, precisamente porque nosotros no teníamos odontólogos forenses incluidos dentro del CIF, esta institución tan pionera que tenemos en la provincia y que se ha ocupado de casos tan importantes en todo el país. Entonces, cada vez que nosotros debíamos recurrir o precisábamos, digamos, de los servicios de un odontólogo forense, se recurría afuera. Se debería recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, digamos, es un proyecto que lo hemos trabajado junto con el presidente del Colegio de Odontólogos, el doctor Pablo Medina, el cual, digamos, fue muy bien recibido y muy bien visto para poder incorporar. Y esto surge también porque a raíz de la ley la 26812, modificatoria de la 26529, en la cual se puede hablar de los derechos del paciente, de la historia clínica y el consentimiento informado, se le dio valor legal al odontograma, que es la ficha odontológica que llenan, digamos, cada uno de los odontólogos una vez que concurrimos a su consulta. Esto ya sea, digamos, para determinar el número de piezas, para determinar cuál es la anatomía, para determinar si necesitamos realizar algún tratamiento o no, pero por sobre todas las cosas, en este caso, digamos, y en el tema del CIF, que también van a servir para lo que es el tema de la identificación. Me llama la atención porque vos no sos odontólogo, sos oftalmóloga, oculista, digamos, en el buen sentido. Sí, yo tengo 3 especialidades, soy oftalmóloga, soy especialista en salud pública y especialista en auditoría médica. Claro, eso te da autoridad como para decir, bueno, hacía falta rellenar ese espacio que estaba vacío y bueno, se ha cumplido, ¿no? Se hizo realidad. La verdad que sí, porque era muy importante que pudiéramos incluirlos a ellos dentro del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y la verdad que poder dividir al gabinete en 2 grandes grupos, uno el gabinete técnico y otro el gabinete médico forense, dentro del cual van a estar incluidos los odontólogos. Muy bien, me imagino los odontólogos para bien ahora con esta. La verdad que sí, bueno, están contentos. Nosotros en la provincia tenemos, si yo mal no recuerdo, creo que son 3 los especialistas en odontología forense, así que creo que es un gran avance para ellos. Por supuesto, la ley pasó al Ejecutivo para su promulgación y su reglamentación. Imagino que con esto se llamará un concurso de cargos y todo y cumplimentará, digamos, todos los pasos de transparencia para poder llevar a cabo esta nueva implementación. Laura, recién te decía antes de la entrevista que vos sos una dirigente o diputada en este caso, polémica por tus declaraciones, por las redes sociales, que yo por ahí lo sigo. Y te quería preguntar, ¿vos sos peronista? Sí. ¿Sí? Sí, yo soy afiliada al PJ hace 20 años. Pensaba que no eras peronista. No, sí. No, te pregunto porque en la última declaración que vos haces sobre la interna del PJ, ¿no es cierto? Ahí afirmas que, o mejor dicho, criticas a los candidatos que se están postulando para ocupar la conducción del PJ acá en Salta, ¿no es cierto? Y hiciste una crítica muy, muy ácida en el sentido de que dijiste que son los mismos que han vaciado la provincia. ¿Esto es así? Sí, fue una crítica que hice. En realidad la crítica estaba basada realmente en lo que es la incorporación de Emiliano Estrada dentro de lo que es la nueva CAP
que se va a conformar o que se está intentando conformar. Para y aquellos quizás que no sepan, la Comisión de Acción Política, claro. exactamente. Que a veces uno quizás puede estar o no puede estar de acuerdo con los nombres o con las personas que quizás la integren. Hoy tuve una reunión con el presidente del PJ, con el doctor Pablo Cosiner, en el cual estuvimos charlando y poniéndonos de acuerdo en muchos puntos. Quizás a veces uno puede estar de acuerdo, como te decía, con los nombres de las personas que van a integrar esta Comisión de Acción Política. Lo cierto es que quizás, tal vez con la llegada de Emiliano Estrada, quizás es abrir un poco más el espacio político que también le hace falta al Partido Justicialista, y también dar un guiño a Nación en el sentido de decir, bueno, el PJ salteño o el PJ de la provincia de Salta y el gobierno de la provincia de Salta también está en consonancia con lo que es el gobierno provincial. Lo mismo sucede también con el contador Outes, que es uno, digamos, de las personas que se postulan para la presidencia de la Comisión de Acción Política. Creo que a veces también es darle un guiño a la provincia y decir, bueno, estamos todos en consonancia y vamos para el mismo lado. Lo que sí creo que, y lo que charlaba con el presidente del Partido Justicialista hoy, es en todo este proceso de reestructuración que es tan necesario para el PJ, abrir las puertas a la militancia, a los compañeros que quizás no se sienten contenidos o que no sienten ese sentido de pertenencia que quizás pueden haberlo tenido en algún momento y en este tiempo lo sienten como perdido. Que creo que es muy importante, más que todo cuando uno siente que pertenece a un lugar, a un espacio y se lo convoca, y sobre todas las cosas es un espacio de diálogo. Hoy por hoy creo que no son tan necesarias las dirigencias de cargos ejecutivos, como hablábamos con el presidente. Vos sabés que para poder llegar a un partido político hay dos formas, una siendo militante y la otra es cuando llegas a través de un cargo ejecutivo. Bueno, en realidad quizás lo que necesita por ahí el PJ es aquella dirigencia que llega más desde la militancia y no tanto de los cargos ejecutivos. Lo cierto es que hoy necesitamos una reestructuración, una reorganización, necesitamos mucho más la participación de las mujeres en el PJ. Y un PJ que pueda ampliar las bases, que pueda trabajar sobre el padrón. Además, creo que también hay que empezar a transparentar todos los procesos que se llevan adelante en cuestiones políticas. Nosotros hoy por hoy tenemos un electorado que está muy descreído de la clase política y creo que no podemos seguir alimentando eso, sino que al contrario, tenemos que salir, tenemos que abrir las puertas, tenemos que convocar y tenemos que conquistarlo. Pero esta conquista se demuestra con más democracia, con más participación y con transparencia en todos los procesos que se vayan llevando. Vos sabés que yo le decía al presidente, el otro día hicimos una entrevista con el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, y yo le decía que el PJ acá en Salta legalmente está acéfalo, no tiene autoridades. En los hechos, cuando vos vas me decía, sí, tiene razón, es decir, no hay una conducción. En estos momentos se está, negociando, se está, los compañeros se están reuniendo para ver de qué manera pueden normalizar el partido. La vez pasada, en noviembre del año pasado, se constituyó ahí una comisión, ahora ocupó el partido. Te pregunto, ¿en qué estado se encuentra hoy legalmente el partido? Bueno, lo cierto es que a partir de la renuncia, en realidad a partir del pedido de licencia del expresidente del Partido Justicialista. ¿Licencia o renuncia? En su primer momento fue la licencia, que se transformó posteriormente en renuncia, del exgobernador Urtubey, con la renuncia también del diputado Santiago Godoy a la presidencia de la CAP. Por supuesto que quedó, digamos, una cuestión acéfala. Un vacío, digamos, en el cual aquí es donde el doctor Cosiner, digamos, decide tomar el mando, asumir, digamos, la presidencia, más que todo por una cuestión de preservar lo que es la institucionalidad del partido en la provincia de Salta y de alguna manera evitar también lo que iba a ser la intervención por parte del Partido Justicialista a nivel nacional, que creo que tampoco nos iba a hacer bien. Lo que sí charlábamos hoy y dialogábamos, la verdad que nosotros necesitamos reconstruirlo al Partido Justicialista. El partido siempre ha sido muy importante en todas sus bases, en sus unidades básicas, con sus militantes, por lo cual se necesita, digamos, reconstruir y que el PJ vuelva a ser lo que era. Creo que esto también el año que viene se va a dar una amplia discusión. El año que viene es un año electoral, es un año muy político, en el cual, digamos, por supuesto que
no sabemos si se va a tratar o no la reforma de la Constitución, está planteado de que sí, pero también esto va a hacer a que el Partido Justicialista también pueda tener una preponderancia en lo que va a hacer esto. Tu visión vos la decís como afiliada peronista, porque debemos recordar a nuestra audiencia que Laura Cartucha fue funcionaria, ¿no es cierto?, del ANSES en el gobierno de Mauricio Macri. Sí. ¿Lo haces de una mirada peronista o de una mirada macrista, digamos así? Yo llego al ANSES como gerente en realidad por un acuerdo del actual gobernador, el doctor Gustavo Sáenz, con el presidente Mauricio Macri, pero nunca desconociendo, digamos, mis bases y mi ideología, que es peronista. O sea, nunca renunciando a eso. No, nunca renunciando a eso. Sí, por supuesto, obviamente he tenido que cumplir todas las normativas dictadas por el organismo a nivel nacional. El ANSES es una institución que, como yo lo digo, que es un empaquetado que viene de Buenos Aires, donde vos tenés todas las normas que tenés que cumplirlas. Pero bueno, digamos, yo llego no por ser macrista, sino en un acuerdo político entre el intendente en su momento, que era el doctor Gustavo Sáenz, actual gobernador, y el presidente de la Nación. Bien. También quería preguntarte, Laura, en cuanto a la defensa que vos hacés, por supuesto, del gobierno de Gustavo Sáenz. Por ahí da la impresión que vos sos la vocera de Gustavo Sáenz, cuando el jefe de prensa o el jefe de comunicación que tendría que salir a defenderlo, lo haces vos. ¿Esto es en común acuerdo o lo haces en forma así espontánea? Yo creo que cuando uno se suma a un proyecto político y forma parte de un proyecto político en el cual hace años que vengo participando y hace muchísimos años que trabajo y que lo conozco a Gustavo, uno toma la responsabilidad de ejercer, quizás a veces no la defensa, o sí, llamémosle defensa también, pero quizás de explicar a la gente, digamos, cuál es la gestión, cuáles son, digamos, los distintos proyectos que se van haciendo y que va haciendo el gobernador. No creo que tenga que existir un común acuerdo. Creo que aquellos que tenemos la camiseta del proyecto político al cual representamos tenemos la obligación de hacerlo también. Por supuesto, antes. Por supuesto, nosotros mantenemos un diálogo muy fluido. Directa. Exactamente, tenemos comunicación directa, tenemos un diálogo muy fluido y por supuesto que estoy al tanto de todas las gestiones y de todas las cuestiones, ¿no? Laura, vos también hacías referencia al tema del vaciamiento que ha encontrado el gobernador Gustavo Sáenz, la provincia de Salta, en lo económico, ¿no? Hoy he leído unas declaraciones, por ejemplo, de una nota que se publicó. Dice, por ejemplo, que el 9 de diciembre de 2019, en una entrevista al primer mandatario Urtubey y su ministro Montero aseguran dejar una provincia con todas las obligaciones cumplidas y con una reserva de 2.146 millones y 43 millones de dólares. O sea que para el 2020 la provincia no debería comprar ni un solo dólar para cubrir las deudas. Y él afirma, esta persona afirma, que la provincia está en default ya prácticamente. ¿Por qué le respondería a eso? Mira, yo creo que el gobierno de Urtubey, o mejor dicho, Urtubey tiene que dar muchas explicaciones de qué fue lo que hizo en la provincia de estos 12 años. Son 12 presupuestos que no sabemos en definitiva en qué lo gastó. Lo cierto es... No se sabe todavía. Ahora, ¿por qué en razón no se hizo no se hace del gobierno una investigación, una auditoría, como decían a ver, primer gobierno tal cosa, nos arroja este resultado, segundo gobierno este resultado y tercer gobierno se está trabajando en eso, pero creo que estas explicaciones fundamentales las tendrías que dar él, en especial qué pasó con lo que es el Fondo de Reparación Histórica, cuáles fueron las obras que se hicieron, cuáles son las que quedaron, qué pasó con los fondos del Bicentenario. Lo cierto es que cuando nosotros asumimos la provincia, en realidad cuando el doctor Gustavo Sáenz asume la provincia asume con una deuda y un déficit bastante importante. Entonces no es cierto lo que dice acá. Y estamos, digamos, con una situación financiera sumado a la pandemia, por supuesto que complicada, porque además de todo eso tenemos que sumar una caída entre un 9 y un 10% del Producto Bruto Interno, que es lo que provocó esta pandemia, esta situación de emergencia sanitaria, digamos, por la cual estamos atravesando. O sea que estamos ante una situación verdaderamente complicada y creo que tendrían que aparecer los responsables. Si vos te fijás, Edgar, nosotros
nosotros en materia de salud, sin ir más lejos, tenemos una salud pública totalmente devastada. Desmantelada. Desmantelada, devastada, no tenemos nada. La última inversión en salud que se hizo fue en el año 2015, que se compró una ambulancia. El doctor Gustavo Sáenz, de lo que lleva de gestión en estos 6, 7 meses, lleva duplicada la entrega de ambulancias y está tratando de levantar lo que es el sistema de salud. Por supuesto que toda esta situación se puso mucho más en evidencia y salió a la luz a raíz de la situación de emergencia sociosanitaria que nosotros tenemos en la provincia. Tenemos que hablar también de la situación de emergencia sociosanitaria en los departamentos del norte, una situación que realmente nos golpeó mucho en los primeros meses de gobierno, teniendo que lamentar tantas muertes de niños por desnutrición, sumado a la falta de recursos humanos, a la falta de infraestructura, hospitales que no tienen ropa de cama, que no tienen un lavarropas para poder lavar la ropa del hospital, y en esa situación nosotros encontramos el sistema de salud. ¿Por qué se ocultó tanto esa información? Porque 12 años, o sea, obviamente que Gustavo Sáenz no puede decir que no sabía absolutamente nada, si bien no estaba en el gobierno, pero tenía acceso a este tipo de información y no puede decir, no me refiero en el caso concreto de Gustavo Sáenz, pero ningún funcionario puede decir, bueno, nosotros nos asumimos hoy, pero no sabíamos qué había pasado de acá para atrás, ¿no? Bueno, nosotros nos encontramos con esta situación. Nosotros nos encontramos realmente con esta realidad que es la que te estoy contando, sí. De qué fue lo que sucedió. Obviamente que toda una situación que uno ya la visoraba y ya la venía intuyendo y viendo cuando hicimos la campaña y cuando recorrimos, digamos, toda la provincia, son cosas que por supuesto que uno las iba viendo y cuando se asume el gobierno ya había un panorama de qué era, digamos, lo que nos íbamos a encontrar. Pero bueno, vos hoy, por ejemplo, encontrás muchos diputados de la oposición que llevan más de 16 años de estar en la Cámara de Diputados a hablar del sistema de salud y que no se hizo nada, cuando en realidad ellos también fueron parte de estos. Sí, han sido parte de esto, de esta situación con la que nosotros nos encontramos hoy. Puede ser cómplice por acción o por omisión. O sea, hay de las dos figuras, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Han sido parte de esta situación con la cual nos encontramos hoy y que hoy se critica, digamos, el sistema de salud y se pueden criticar, digamos, el tema de las políticas. Lo cierto es que tampoco en Salta, en estos 12 años de Juan Manuel Urtubey, nunca tuvimos unas políticas públicas en materia de salud. Nunca hubo, digamos, un plan. En realidad estaba el plan quinquenal en el cual tenía ciertos objetivos que cumplir, objetivos que no se han cumplido en su gran mayoría, por lo cual, digamos, es necesario que se pueda tener, digamos, un verdadero plan de salud participativo, digamos, y que los salteños puedan tener un sistema de salud como corresponde y se puedan hacer, por supuesto, todas las inversiones en salud, no solamente lo que es la infraestructura, sino también los recursos humanos, y que tanto se necesitan, ¿no? ¿Y qué es lo que, digamos, cuál es la materia prioritaria el tema de salud? Ya que te pregunto esto porque vos sos médica y estás dentro del tema salud. Hay dos prioridades que son fundamentales. Uno, lo que es la parte de infraestructura. Y cuando hablas de infraestructura, cuando hablo de infraestructura me refiero a la refacción de los hospitales, la ampliación de algunas áreas de los hospitales, digamos, eso es lo que sería la parte de infraestructura, y otra, por supuesto, que es la parte del recurso humano. Sí, regularizar el recurso humano, la redistribución del recurso humano. Nosotros, por ejemplo, en el norte faltan muchos médicos, faltan agentes sanitarios, faltan enfermeros, faltan profesionales, faltan especialidades, con lo cual, digamos, creo que esa es una de las materias pendientes. ¿Y por qué razón no se cumplió, no hubo gestión en ese sentido? ¿Por crees que a qué atribuye? ¿Negligencia, falta de gestión, omisión deliberada? Porque han llegado recursos para eso. Mira, yo creo que en la gestión anterior quizás podemos hablar un poco de las tres. Podíamos, cuando íbamos a alguna entrevista, a veces con los ministros de salud que estaban anteriormente, podíamos ver la fila y la cantidad enorme de expedientes arriba de un escritorio esperando, digamos, el nombramiento. Creo que hubo mucha falta de gestión y quizás podemos decir que hubo una desidia. Desidia, ¿no? Sí. Negligencia. Sí. Desidia o negligencia.
Y eso que el gobernador estaba candidato a vicepresidente, ¿no? Me imagino como si hubiese ganado, que hubiese sido, ¿no? Bueno, siempre nos hacemos ese tipo de preguntas: ¿qué hubiese pasado si ganaba? ¿Qué hubiese pasado si continuaba el presidente que teníamos en esta situación? Lo cierto es que no lo sabemos porque tampoco podemos hacer futurología, claro. Pero sí, por supuesto que en lo que fue, digamos, esta campaña a vicepresidente que él tenía, muchas cosas se ocultaron o muchas cosas se contaban como que estaban, exactamente, como que estaban en perfecta situación en la provincia, cuando en realidad no, los que sufríamos éramos los que estábamos viviendo acá. Laura, por último, ya estamos en la parte final. ¿Cuál es tu materia pendiente que todavía no la has resuelto, ya sea como funcionaria, como dirigente y ahora como diputada? No, creo que hay muchas cosas y yo soy muy autocrítica conmigo misma, sí. Entonces creo que todavía faltan muchas cosas por hacer, creo que falta mucho por gestionar y más que todo desde esta nueva función que tengo en la Cámara de Diputados. Yo siempre he estado en el Ejecutivo, así que creo que todavía falta mucho todavía por delante, mucho camino por recorrer, en especial trabajar, digamos, para el bien de todos los salteños, en gestionar leyes que sean de importancia y que se puedan implementar, porque a veces quizás uno dice, bueno, estamos en la Cámara de Diputados y uno presenta un proyecto y ese proyecto termina siendo una ley muerta o letra muerta, digamos, en un papel. Creo que los salteños merecen que nosotros como funcionarios y como diputados estemos a la altura de las circunstancias, nos estemos formando, capacitando constantemente, pero por sobre todas cosas, legislando en cosas que son importantes para la provincia. Y con relación a la paridad de género, que es un tema que obviamente a vos te involucra, ¿no? Bueno, yo creo que las mujeres ganamos un lugar muy importante en lo que es la política. Nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo todavía, falta todavía que se dé esta discusión dentro de los que son los espacios políticos, dentro de los partidos políticos, esta participación plena de la mujer y en la cual, digamos, se las convoque a todas, absolutamente a todas las mujeres. Hay mujeres muy valiosas en la política y quizás hoy no son convocadas o son dejadas de lado, pero me parece que es importante que las mujeres empecemos a trabajar en base a eso. Nos quedan muchísimas cosas todavía por conseguir en igualdad de salarios, en igualdad de oportunidades, en igualdad de cargos ejecutivos, ni que de hablar también de partidarios. Cargos partidarios, exactamente. Entonces creo que todavía nos falta dar ese paso importante, pero por sobre todas las cosas, fíjate que yo creo que lo que nos falta también es trabajar entre nosotras mismas en lo que es la sororidad. Creo que hoy no somos sororas entre todas las mujeres y eso creo que es una materia pendiente que tenemos. Muy bien, así estuvimos con Laura Cartuccia, diputada provincial, oftalmóloga. Muchas gracias, Laura, por haber estado acá. Muchísimas gracias a vos. Por supuesto, no va a ser la última vez que estemos conversando estos temas. Siempre vamos a estar convocándote. Muchas gracias, a disposición, y la verdad que un placer estar acá con vos. Muchas gracias. Bien, luego de esta entrevista del primer bloque vamos a una pausa comercial del programa. Sadón. Tintorería La Satuma. CompuHard. Computación. Flash, publicidad dinámica en la vía pública. Las mejores pantallas LED de Salta en las mejores ubicaciones. Avenida Arenales, esquina Sarmiento, Avenida Jujuy al 700, Avenida Bicentenario y Entre Ríos y en la terminal de ómnibus. Cubrimos más del 70% de la circulación de los vehículos en la ciudad. Flash, publicidad. Cotizaciones a medida. Llámenos al 426-0129 o 156-855-068.
derechos que tienen hoy los trabajadores, se lo ha logrado con paro. Entonces el paro no es para vagos, el paro es para luchar por los derechos que lo han hecho históricamente, que lo hacemos y que seguramente los hijos de nuestros hijos lo seguirán haciendo, que es el deber y la responsabilidad de los trabajadores y quien representa a los trabajadores. Bien, seguimos acá en la columna Nova. Por supuesto, este segundo bloque hemos invitado a un economista conocido, docente de la Universidad Nacional de Salta y, bueno, también militante político. Estamos con el contador público nacional, Sergio Moreno. Sergio, muchas gracias por estar acá. Con quien nos vamos a desburrar con algunos temas económicos, porque son temas, por ahí se utiliza un lenguaje muy técnico que usted capaz, que muchas veces ante un discurso de un ministro de Economía o de un economista o de un analista económico, queda muchas veces con las dudas. Dice, ¿qué habrá querido decir con esto? Con bonos, con dólar, con inflación, con default. Todos son un glosario de términos económicos que muchas veces uno no sabe qué significa cada uno. Por eso lo hemos invitado acá a Sergio Moreno para que un poco nos desburre en este tema. Bueno, Sergio, para empezar, sí. La pregunta que nos hacemos todos, ¿estamos económicamente, cómo estamos hoy económicamente con esta pandemia que nos agarró obviamente a todos sin pensar, porque yo creo que nadie sabía que lo que se venía con esta pandemia, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada, buenas noches a vos y a toda tu gente y a toda tu audiencia. Sí. Sí, estamos atravesando indudablemente un momento muy particular, muy especial, ¿no? De la vida económica y política en el mundo entero, no solamente claro. En nuestro país. Y que obviamente nos queda todavía yo creo un tiempo bastante prudencial para atravesar esta situación, porque me imagino que hasta que no se consiga establecer una vacuna que solucione el problema de este virus, vamos a tener que sufrir en forma permanente esta suerte de convivencia que tenemos que establecer con el virus. Y obviamente ya los problemas económicos bastante graves que le tocó enfrentar al actual gobierno cuando asumió en el mes de diciembre, con un fuerte endeudamiento, Sergio, disculpa, con una fuerte inflación. Yo creo que hay que tomarlo, no sé si vos estás de acuerdo, porque no solamente la Argentina está afrontando esta situación de la pandemia, sí, todo el mundo. O sea que si lo analizamos a nivel macro, los problemas que nosotros tenemos, que nosotros estamos viviendo hoy, el ciudadano común, el trabajador, la empleada doméstica, el vendedor, el plomero, el gasista, lo están viviendo todos. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, en menor o mayor grado, ¿no? Sí, indudablemente. Las cifras muestran a las claras que en todos los países del mundo, incluido aquellos que no han querido
marcar una fuerte cuarentena, como el caso de Estados Unidos, Brasil, el propio Gran Bretaña, han tenido una caída de su economía bastante significativa. No, en esto creo que no se ha salvado nadie, ni se va a salvar nadie. Obviamente que esto va a afectar bastante y en forma muy significativa a la economía del mundo, y creo que va a dejar secuelas también bastante importantes. Entonces, a mí se me ocurre pensar que es un momento para reflexionar sobre el rol del Estado. Exactamente. En este momento, ¿no? En este momento. Y creo que a las claras, los países que han tenido un rol más protagónico del Estado, creo que son los que de alguna manera están resolviendo al menos los problemas de la pandemia, en menor medida que quienes no han tenido, ¿no es cierto?, un rol protagónico del Estado de la misma magnitud. O aquellos estados o aquellas naciones, como el caso de Estados Unidos, que vos lo mencionaste, Sí. Inglaterra y Brasil, cito los 3 países que en principio habían subestimado a esta pandemia y inclusive criticaban a los países como la Argentina que ya habían adoptado medidas contra esta pandemia. Sí, la cuarentena, completamente. Claro, cuarentena. Sí, yo creo que en cierta manera las decisiones de esos gobernantes estuvo más que nada asignada por las presiones de los grupos económicos, Claro. de los grupos empresarios, que pensaban que la economía se podía sostener a toda costa. Y hoy está visto, y a las claras me remito, inclusive acá en la propia provincia nuestra, donde se han abierto muchas actividades, y sin embargo, la actividad está bastante minimizada por la simple y sencilla razón de que no es la cuarentena la que afecta a la economía, sino es la pandemia. Claro. La gente está con la cabeza en otra cosa, está con los temores propios de un tiempo tan difícil, y además priorizando el gasto en cuestiones que sean sustanciales, y esto también llega a probar y a darse cuenta el común de la gente de cuántas actividades superfluas hay en este capitalismo de hoy. En nuestra vida cotidiana, digamos. Y eso es lo que yo creo que indudablemente se está dejando de lado. En muchas de esas actividades yo creo que se van a tener que reconvertir porque no van a tener mucho espacio para sobrevivir luego de esta situación de crisis. No, y ¿no? ya hubo en todo este tiempo muchas actividades que se tuvieron que reconvertir para poder sobrevivir. Sí. ¿No? Y bueno, yo creo que además el Estado adquirió un rol muy protagónico, sin duda, y porque en definitiva el Estado es un ordenador social. Surge en la vida de la sociedad justamente como un ente destinado precisamente a buscar la armonía social, a buscar la buena convivencia social. Claro. Y se rige en función de una constitución que es, en definitiva, la letra que establece las reglas de juego en una sociedad hoy desarrollada y civilizada en el mundo, entre las cuales la considero a nuestro país, a la República Argentina. Entonces, el Estado adquiere un protagonismo bastante significativo. Mucho más allá de una situación común y normal, digamos. Creo que en todas las crisis el Estado siempre asumió un rol muy protagónico, a tal punto que si tomamos como ejemplo la famosa crisis de la depresión del 30, cómo lo resolvió Estados Unidos económicamente a ese problema, con un rol muy protagónico del Estado a partir de las políticas de Keynes, precisamente. Claro. No con las políticas neoliberales, justamente. Te pregunto, te digo esto porque ¿qué hubiese pasado? Todos nos hacemos esa pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ganado Mauricio Macri? Me imagino, hubiese estado totalmente devastado en todo aspecto, ¿no? Y yo creo que hubiera sido muy distinta la respuesta del Estado, la respuesta del gobierno. Comencemos nomás por el hecho de que la restitución de salud pública como ministerio ya le dio, ¿no es cierto?, una envergadura que le permite hoy confrontar ante semejante pandemia en una situación distinta a la que hubiera sido
o indudablemente bajo el gobierno de un Mirá lo que tinte le pasó a Brasil. neoliberal. Sí. El presidente Mauricio Macri se miraba en el espejo de Brasil, de Bolsonaro, ¿no? Sí. Y los dos se elogiaban, se abrazaban, etcétera, etcétera. Mirá si lo tenemos como espejo a Brasil. Si Brasil, en este momento, la cantidad de infectados, cantidad de fallecidos por el COVID-19, cuando ellos no habían subestimado esta pandemia y, como yo te decía hace rato, se arrogaban, digamos, o se rasgaban la vestidura diciendo, no, este es una gripecita nada más, Sí, sí. no va a pasar nada. Sí. Mira, ¿en qué estado se Sí. encuentra hoy? Sí. Y bueno, fíjate que inclusive parece como que una mano divina hizo de alguna manera topar con la situación tanto a Bolsonaro como a Johnson en su momento, ¿no? Hasta Johnson se quedó contagiado. Sergio, ¿qué te parece si vamos así puntualmente temas que nos preocupa a todos, inclusive a nuestros televidentes, sobre la economía? Yo te decía que, bueno, vos dijiste recién, destacabas en la revalorización del rol del Estado en esta crisis, ¿no? Sí, sí. O sea, cómo el Estado tuvo que salir a solucionar temas en todo sentido, tanto Sí, a sí. nivel público como a nivel privado, ¿no? Sí. Sector público, sector privado. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas así que se están discutiendo en cuanto, o cómo lo ves vos esta revalorización del Estado, la presencia del Estado en la vida de los argentinos? Bueno, acá hay una cuestión también que es importante destacar, ¿no? Hay una suerte de distanciamiento o grieta bastante significativa en lo político y en lo económico Sí. que de alguna manera redunda en dificultades, indudablemente, ficticias que se le van imponiendo al gobierno. Fíjate vos que una de las cosas que más pone énfasis la oposición y vinculado al tema de la economía es de que en cualquier momento se desata la inflación, que en cualquier momento viene la hiperinflación, basándose en la teoría de que la emisión monetaria por parte del gobierno para resolver el gasto público o el acrecentamiento del gasto público puede traer como consecuencia la inflación. ¿Y esto es cierto? Mirá, Vos yo te voy a dar algunos datos que pueden llegar a ser interesantes y vos sacá tus conclusiones Sí. con los datos de esto. Cuando nos dejó Macri en el mes de diciembre, la relación de la base monetaria que se establece en general tomando la base monetaria respecto al Producto Bruto Interno era del 6,2%, una de las más bajo nivel de los últimos 30 años. O sea, que es Equivalente al 2002, para que te des una idea. en plena crisis. Y esto claro. como consecuencia de seguir las instrucciones del Fondo Monetario, de no emisión, justamente porque se entendía que esa era la forma en que se iba a frenar la inflación en el país. Bueno, se fracasó con esa política, claro. pero se lo dejó con una base monetaria muy, muy baja. Entonces, la emisión monetaria del gobierno para poder sostener y solventar de alguna manera el crecimiento del gasto público, a todas luces vista a partir de los desembolsos que ha venido realizando para apoyar al trabajo, para apoyar a las empresas, para apoyar a la pequeña y mediana empresa, para sostener inclusive el nivel de remuneraciones medianamente del conjunto de la sociedad, se subió del 6,2 al 9,3. Y esta relación la teníamos en el año 2006 y no se desató ninguna hiperinflación por esa razón. O sea,
no es la emisión monetaria la que puede llegar a desatar un problema inflacionario en el país. Yo siempre pensé que el problema inflacionario en este país tiene otro origen, ¿verdad? Otro origen que ya es una cuestión casi crónica, que es la disputa permanente de la redistribución de la riqueza. Exactamente. Por ahí pasa la cuestión. Por ahí pasa el tema. O sea, que en otros países se resuelve mucho más armoniosamente a partir de consensos, de acuerdos entre los sectores del capital y los sectores del trabajo, y que acá en la Argentina indudablemente el sector del capital no quiere ceder en absoluto, y de allí entonces que es el gran impulsor de la cuestión inflacionaria en el país. Para que usted nos entienda, acá el televidente que nos está mirando, es importante que usted sepa que lo que dice Sergio Moreno, la distribución de la riqueza, un tema central en la economía de nuestro país, y no de hoy, sino del inicio de nuestra historia. Y cuando él dice distribución de la riqueza, es cuando un sector de empresas concentradas se llevan toda la riqueza y queda, como se dice usualmente, ¿verdad? Ahí se utiliza un ejemplo que el 20% se lleva el 80%. Así es, ¿no? Y un poco más. Y lo que pasa es que con el capitalismo exacerbado que vive el mundo entero, claro, hoy por hoy, y el 20%, digamos el 80%, claro, se lleva un 20%. Exacto. Así sí, es más o menos. Sí. Eso para que se entienda. Entonces acá hay una disputa, como dice Sergio, una disputa por la distribución de la riqueza. Es decir, y lo que dicen los economistas de neoliberales, los propios periodistas o analistas económicos que defienden esos intereses, nos hacen creer a nosotros, a usted, a mí, a todos, que el problema central es la inflación, ¿no? La emisión monetaria. La emisión monetaria, como se plantea en estos tiempos. Nos hacen creer de que la emisión monetaria es la que genera este problema económico. Y bueno, y la prueba está en que durante el mes de abril el incremento del índice del costo de la vida subió un 1,5%, en mayo también, en junio subió el 2,2%, y si lo comparamos con los últimos meses del gobierno macrista, en noviembre del 19 teníamos 4,3%, casi el doble, claro, y había emisión cero. Lo cual prueba, porque siguiendo las políticas del Fondo Monetario, el Macri desmonetizó totalmente la economía y no emitió durante todo el tiempo del acuerdo del 2017 al 2019, no emitió dinero. Por eso es que la economía argentina estaba muy desmonetizada. Entonces, lo que vino a hacer Fernández para resolver un problema social muy crítico como consecuencia de la pandemia, creo que no, al menos no se espera momentos inflacionarios muy importantes para nuestro país en estos tiempos. Sergio, bueno, otro tema que también nos preocupa a todos y que veo que vos lo has apuntado en tus apuntes, sí, es el tema, bueno, ya hemos hablado de la emisión monetaria, el tema de, bueno, de la inflación. ¿Qué va a pasar con el tema de la deuda externa? Sí, nos afecta, si bien la deuda externa para muchos no nos afecta directamente, pero indirectamente sí nos afecta, ¿verdad? Sí. O sea, al hombre de la calle, el hombre que está todos los días en la calle, obviamente dice, pero la deuda externa a mí no me llega. No, yo creo que el problema de la deuda en nuestro país afecta significativamente a la economía. A todos. Y creo que todos, de alguna manera, quienes seguimos un poco la situación de la negociación, esperamos con mucha ansiedad que esa negociación llegue a buenos términos. Exactamente. ¿No? Sin duda. Claro. Pero a ver, vamos a dar algunos datos a la audiencia. Tenemos 323 mil millones de dólares dejó de deuda el gobierno de Mauricio Macri. De los cuales
se están negociando en este momento 65.000 millones, que recordemos que el 42% de ese total de la deuda vence hasta el 2022, o sea, tiene vencimientos en los próximos 2 años. El 44% de esos 323.000 millones vencen hasta el 2032 y tan solo un 14% vence desde el 2033 en adelante. Pero el grueso, como verán, está fundamentalmente, o la mitad de ese endeudamiento está concentrado en vencimientos hasta el 2022. Buena parte de esos vencimientos, los cuales están en bonos emitidos por el gobierno argentino, son los que se están negociando y que ascienden alrededor de los 65.000 millones de dólares. Y digamos, o sea, que para nuestra audiencia, no hablamos de la deuda con el Fondo Monetario, ¿no? No, esto es deuda en bono la que se está negociando. Deuda en bono. Que se supone que luego de buscar un acuerdo en ese sentido, se pueda comenzar a negociar con el Fondo Monetario, claro, donde hay un paquete similar de endeudamiento que va a tener vencimiento justamente hasta el 2022. Bueno, la información que tenemos respecto a las negociaciones son pocas en realidad, no se ha socializado demasiada información. Lo que sí sabemos que hay buena presión de parte de algunos grupos de fondos de inversión, sobre todo el BlackRock famoso, que son estos denominados buitres que de alguna manera vienen ya poniéndole la zancadilla al gobierno argentino desde hace mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo creo que están de alguna manera ellos trabajando para impedir el buen acuerdo de la negociación. Están boicoteando, en otras palabras, están boicoteando esta negociación. De todas maneras, creo que ya hay un acuerdo con un porcentaje alrededor del 30% y se está tratando de lograr superar el 65%, el 70% a partir de la negociación con otro grupo de inversores. Y donde obviamente la cuestión no solamente pasa por los valores económicos de la negociación o de la quita o no quita, donde las diferencias no son tan significativas, sino que más bien pasa por las cuestiones jurídicas del nuevo acuerdo. Uh-huh. Porque buena parte de los fondos, inclusive aquellos que no están acordando todavía con el gobierno argentino, sí, pretenden, ¿no es cierto?, que en la firma del nuevo contrato sea el Fondo Monetario quien monitoree de alguna manera las políticas económicas de la Argentina, cosa que de alguna forma es bastante inaceptable, porque claro, en el fondo lo que se pretende es que la Argentina realice un ajuste social muy fuerte y a costa de ese ajuste social pague la deuda, es decir, disminuya jubilaciones, disminuye el gasto en la estructura del Estado, disminuya los salarios, trabajo. Sí, y todo ello sea para pagar el endeudamiento. Exactamente. Tu opinión con respecto al tema de la moratoria de impuestos que ya se aprueba en cualquier momento y que obviamente va a ser un alivio para las grandes empresas, pymes, monotributistas, autónomos, etcétera. Sí, bueno, se está negociando en el Congreso precisamente la moratoria y creo que la semana que viene se va a impulsar ya decididamente el tratamiento. Esa moratoria va a incluir, ¿no es cierto?, toda aquella deuda hasta el 30 de junio. 30 de junio. Y se va a fijar como vencimiento de la presentación de las declaraciones juradas hasta el mes de octubre y se pagaría la primera cuota en noviembre. Decían que estaban negociando que sea hasta el 30 de julio, decían algunos. Bueno, sí, pero bueno, no va a variar mucho, digamos. Sí. Pero tiene lo importante, más allá de la moratoria, lo que yo creo que este gobierno está impulsando una reforma tributaria que puede llegar a ser significativa y que es muy necesaria para el país, donde se profundice la progresividad, que es una de las bases, y además la otra idea es mejorar
el esquema de coparticipación entre el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias, de tal manera de federalizar un poco más la recaudación y posibilitar que las provincias, sobre todo el interior, más recóndito como puede ser nuestra provincia, más postergado, tengan, más postergado, tengan la posibilidad de un crecimiento y de un desarrollo, aún no estando cerca de la capital, porque, bueno, si no se trabaja en ese sentido para un plan a largo plazo, la Argentina va a tender permanentemente a caer. Con respecto a eso, Sergio, yo recuerdo, por ejemplo, ese impuesto a la soja en el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, les llegaba directamente a los municipios de todo el país la coparticipación de ese impuesto. Y era muchísimo dinero que recibían los intendentes directamente, o sea, no había intermediación de los gobiernos provinciales. Vale la pena recordarlo. Ese impuesto se instaló en mayo del 2009 y lo sacó Macri en agosto del 2018, precisamente. Y eliminó la posibilidad de que los municipios en general, y las provincias también, por qué no decirlo, pudieran tener fondos que estaban destinados para la obra pública, fundamentalmente para la obra pública. Sergio, por último, pues ya estamos con un tiempo justo, te quería preguntar sobre este caso emblemático del pedido de expropiación de la empresa esta cerealera Vicentín, que generó todo un debate, que todavía hasta el día de hoy, que unos estaban en favor, otros en contra, pero desconocían, digamos, el fondo de la cuestión, ¿no? Sí, mira, es increíble lo que pasó con esa empresa. Yo creo que muchos de los que salieron a defender la supuesta defensa de la propiedad privada o de la libertad para increíble, trabajar, salió gente a la calle. Que desconocen totalmente lo que esta gente fue capaz de hacer en la economía argentina. Y sobre todo porque es una empresa que tiene una incidencia muy significativa en el mercado de cereales y que además el endeudamiento y la deuda fundamental que tiene la empresa hoy la tiene con el Banco Nación y con los bancos estatales, como el Banco Ciudad de Buenos Aires, el Banco Provincia de Santa Fe, el Banco Provincia de Buenos Aires. Yo te quiero pasar algunos datos para que veas el vaciamiento que se produjo en la empresa. En esta empresa Vicentín. Exactamente. Fíjate vos que en el 2016, del 2010 al 2016, la empresa creció entre 150 y 300 millones de dólares. En el 2017 creció 365 millones de dólares que le daban los propios estados contables, los balances de la empresa. En el 2018 creció 561 millones de dólares. Y el 31 de julio del 2019, los datos que hay es que había un crecimiento de 616 millones de dólares de crecimiento, de utilidad, de rentabilidad. De rentabilidad. En febrero del 2020 se presenta en convocatoria de acreedores con tan solo 41 millones de patrimonio. El deterioro tremendo que hubo entre julio del 19 y febrero del 20. Fíjate vos que los pasivos aumentan en 442 millones de dólares. La deuda se multiplicó por 5. Sí, la deuda se multiplicó por 5. De 107 pasó a ser 549 millones de dólares la deuda, de los cuales 300 millones le dio el Banco Nación en ese tiempo donde ya se rumoreaba el vaciamiento que estaban haciendo de la empresa. El deterioro patrimonial estuvo vinculado fundamentalmente a una variación negativa de créditos por venta y de bienes de cambio, lo cual implicaba de que no estaban declarando ventas que hacían sobre todo de exportaciones de cereales. Claro, ocultaban. Que, bueno, la versión es que lo hacían a través de Paraguay y de otras
filiales que tenían dentro de América que tenía esta empresa. Entonces, la verdad que es una estafa al Estado total. Una estafa espantosa. Claro. Y da la casualidad que la comenzaron y la iniciaron justamente luego del resultado electoral. Exactamente. Donde los tipos vieron que había un cambio de gobierno, y porque hay también que decir que fueron los principales financistas de la campaña de Mauricio Macri. Claro, de Mauricio Macri. Entonces, hasta ellos designaban los candidatos, hasta los candidatos en Santa Fe estaban patrocinados por esta empresa. Por esta empresa, claro. Efectivamente. Sergio, bueno, estamos ya en la parte final. Bueno, seguramente han quedado temas pendientes en el tintero. Tal vez lo podamos comentar o en otra nota. Te agradezco profundamente que hayas estado con nosotros acá para aclarar estos temas que son muchas veces comentados en la mesa, pero muchas veces no entienden o no entendemos, digamos, el glosario económico, ¿no? Sí, sí. Así que ya, por supuesto, muchas gracias. No, al contrario, ha sido un gusto y muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, con esta entrevista a Sergio Moreno, contador público nacional y docente de la Universidad Nacional Salta, nos vamos a otra pausa, luego sí ya estamos con el bloque de El túnel del tiempo con Fernando Cáceres. Sadok. Tintorería La Satuma. CompuHard. Computación. Flash, publicidad dinámica en la vía pública. Las mejores pantallas LED de Salta en las mejores ubicaciones. Avenida Arenales, esquina Sarmiento, Avenida Jujuy al 700, Avenida Bicentenario y Entre Ríos y en la terminal de ómnibus. Cubrimos más del 70% de la circulación de los vehículos en la ciudad. Flash, publicidad. Cotizaciones a medida. Llámenos al 426-0129 o 156-855-068. Es para luchar por los derechos que lo han hecho históricamente, que lo hacemos y que seguramente los hijos de nuestros hijos lo seguirán haciendo, porque es el deber y la responsabilidad de los trabajadores y quien representa a los trabajadores.
Bienvenidos al túnel del tiempo, un viaje por las historias y las memorias colectivas. Entre el 20 y 27 de julio, allá en el pueblo de Libertador General San Martín, en el año 1976, se sucedieron una serie de jornadas nocturnas conocidas como el Apagón de Ledesma. Durante aquellas noches, Ledesma, Calilegua, el Departamento General San Martín de Jujuy, se vieron sorprendidas por una serie de detenciones que fueron perpetradas bajo la imposición de la violencia por fuerzas de la gendarmería, fuerzas militares y policiales. En aquellos sucesos, centenares de referentes políticos, sindicales, estudiantiles fueron detenidos. Algunos fueron llevados a los centros clandestinos de detención. Entre aquellos centros clandestinos podemos identificar a la Escuelita Provincia de Tucumán. Posteriormente, algunos fueron llevados al penal de Villa Gorriti. Entre los detenidos figuraba el doctor Luis Arredes Ságuez, quien era el médico del pueblo, quien había sido intendente del mismo y que posteriormente sería trasladado al penal de Villa Unidad 9, allá en La Plata, y recuperaría su libertad un 5 de marzo de 1977. Pero posteriormente, este hombre, este referente, este médico, fue secuestrado y desaparecido. Su esposa, Olga Márquez de Aredes, por muchos años dio vuelta a la Plaza San Martín pidiendo por la reaparición de su marido. Estas denuncias se encuentran escritas o fueron testificadas en el libro Nunca Más. La empresa Ledesma, que pertenecía en aquellos entonces a Herminio Arrieta y era administrada por Carlos Blaquier y el ingeniero Alberto Lemos, desconocieron toda responsabilidad en los hechos, pese a que Olga Márquez de Aredes testificó junto a otras personas sobre la participación de camionetas de la empresa en lo que se conoce el apagón de Ledesma. Todo esto formaba parte del aparato represivo para silenciar las voces de los referentes sindicalistas y los portavoces de las representaciones sociales. En Salta nosotros tuvimos lo nuestro. Días anteriores, ¿sí? Un 6 de julio del año 1976, se produjo lo que se conoce la masacre de Palomitas. 11 detenidos del penal de Villa Las Rosas fueron trasladados por orden del ex jefe de la guarnición Ejército Salta, Carlos Múljal, ¿sí? Quien encomendó al capitán Espeche para que ante el referente del penal, ¿sí? Braulio, se sacaran a estos detenidos, ¿sí? Del penal de Villa Las Rosas y fueron trasladados. Allí fueron trasladados Carmen Alonso de Fernández, Pablo Outes, Alberto Zabransky, Roberto Glietti, Georgina Dross, Benjamín Ávila, Clelia Leonard de Ávila, María Usinger, Rodolfo Usinger, Alberto Zabransky. 11 detenidos fueron trasladados. El ejército, ¿sí? El ejército, los partes policiales, ellos dieron cuenta de que estas personas habían sido hubo un intento, ¿sí? Por parte de grupos subversivos de liberarlos, por lo cual dieron un parte que hubo un enfrentamiento. Años después, todo esto caería en una falaz mentira
y se pondría al descubierto de que todo había sido un montaje perpetrado por estas fuerzas, que en aquellos entonces la causa quedó bajo Ricardo Lona, el juez Ricardo Lona, ¿sí? Y quedó demostrado que había sido un fusilamiento de estos referentes políticos. Esto forma parte de la historia triste, de la memoria triste de nuestro país, que nosotros debemos recordar para tener presente y decir nunca más. También debemos recordar que próximamente, el 26 de julio, vamos a recordar un año más del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, porque María Eva Duarte de Perón falleció un 26 de julio del año 1952. Murió a los 33 años, producto de un cáncer cervical. María Eva Duarte es conocida por su labor social, desplegada sobre todo durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, por su vehemencia discursiva frente al imperialismo estadounidense. Testimonio de la labor social desplegada por María Eva Duarte de Perón constituyen los hogares escuelas, los hogares de ancianos, ¿sí? La ciudad del niño, el voto femenino, la inclusión de los cabecitas negras. Hoy la queremos recordar. Y ya que hablamos de las mujeres, también queremos recordar de que el 28 de julio va a ser un nuevo aniversario del Sporting Club. Aquel coqueto club que tenía su sede social donde antes estaba, donde hoy queda el Museo de Ciencias Naturales, y que tenía la particularidad que los presidentes de dicha institución eran mujeres. Hoy se encuentra emplazado su predio allá en la zona de Tres Cerritos y se caracteriza por la práctica del tenis, los bailes sociales. Y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. ¿Por dónde? Acá, por la columna NOA. Es la revancha de esta. Bien, enseguida ya tenemos el micro con Macarena Rivas. Con esto nos despedimos. Será hasta el próximo miércoles cuando digamos que esto es la columna NOA acá en Canal 2. Muchas gracias y será hasta el próximo miércoles. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Salta de Fiesta acá en la columna NOA, por supuesto, y por la pantalla de TV2 Salta. Hoy vamos a charlar de manera íntima con la voz líder, vocalista de uno de los grupos de pop y rock de la Argentina que ya lleva 30 años de trayectoria. Estoy hablando de Los Rancheros y su vocalista que lo tenemos en comunicación telefónica, Meno Fernández. ¿Cómo estás, Meno? Buenas noches. ¿Cómo te va, Maca? ¿Qué decís? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás? Feliz de verte y escucharte. Igualmente. La verdad que también para mí cada vez que me comunico con ustedes es una felicidad. Bueno, ahora por un motivo especial, este sábado vas a estar haciendo, si no me equivoco, tu primer show virtual vía streaming, ¿puede ser? Así es, el primer show virtual vía streaming mío y de Los Rancheros también. Bien. Así que bueno, es todo un desafío, viste, una ansiedad, así un vértigo, estar tocando dentro de mi casa para un montón de público que me puede ver en cualquier parte del mundo. Estamos haciendo una selección de temas conjuntamente con la gente y la verdad que está buenísimo porque estoy preparando algo muy especial. Hicimos un pequeño video antes de hacer el vivo en donde yo voy a recorrer un poquito el barrio donde yo nací, pasar por la casa de mis padres,
el colegio primario, el primer lugar que toqué en mi vida, en el teatrito de la iglesia de San Antonio de Padua, y después voy a tratar de que me salga bien la primera canción que escribí en mi vida cuando tenía alrededor de 12, 13 años, y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Llegar hasta lo último de Rancheros. Buenísimo. ¿Y se puede saber dónde va a ser la locación, dónde van a armar el escenario para este show? Lo voy a hacer en casa porque es algo íntimo. Viste que hoy no se puede hacer en la juntada gigante de mucha gente, así que lo voy a hacer desde mi casa hacia el mundo, digamos. Y te comento, por las dudas, para arrancar y ya para toda la gente que se quiera conectar, con voy a hacer un streaming en donde pueden conseguir por Ticket Hoy las entradas. Esto es muy simple, es nuevo y a todos nos cuesta adaptarnos a este sistema que seguramente va a durar por mucho tiempo más porque, bueno, es una nueva modalidad que seguramente va a quedar para siempre, aunque vuelvan los shows en vivo, obviamente. Esto se hace es un sistema que vos contratás un sistema en donde vienen a potenciar el lugar donde vos vas a hacer la transmisión, vienen con un sistema de un equipo especial, con un sonido especial, y bueno, y eso se transmite para que no haya interferencia, ni baja de tensión, ni baja de sonido en ninguna parte del mundo. Va a ser a las 22 horas de este sábado próximo 25, y bueno, por Ticket Hoy están las entradas, están a un precio súper módico, que es un precio que establecen ellos, de 400 pesos, por la duda si alguien tiene duda de cuánto era, ya te digo todo. Perfecto. Y bueno, y lo bueno que tiene que, por ejemplo, vos estás con toda tu familia el sábado comiéndote una pizza, tomándote una birra, y toda la familia la puede ver al show desde mi casa hacia tu casa, obviamente con una sola entrada, ¿no? Con un solo ticket. Y ni te tenés que arreglar en pantuflas, en la cama, ves un show. Seguramente van a recorrer por estos 30 años de trayectoria, ¿no? Sí, vamos a hacer. Mi idea es pasar por todos lados, como te decía, desde la primera canción que escribí en mi vida hasta CD por CD. O sea, primero, segundo, tercero, voy a hacer 1 o 2 canciones de cada uno de los trabajos hasta el día de hoy, que es lo último que hicimos, que es una carretera. Así que bueno, voy a hacer un recorrido, un pantallazo por toda mi vida prácticamente musical. Bien, ¿y de dónde surgió la iniciativa? Si bien ya muchos artistas se vienen reinventando y haciendo esto de los streaming, de los shows virtuales, ¿cómo surgió la iniciativa de los rancheros? Decir, vamos, tomemos la idea, hagamos este show, porque ya pasaron 2 meses, 3 meses que estamos parados hablando de shows, ¿no? De recaudación, sea poco o mucho, y decir, bueno, no, los lancemos a ver qué onda, porque me imagino que ustedes están así también con las expectativas, pensando cómo les irá. Claro, no, porque es un vértigo, esto es algo nuevo. Es más, hay mucha gente amiga que me llama y cuando por ahí le explicás que hay que sacar un ticket, no entienden y dicen, ¿y cómo se hace? Y no me lo podés sacar vos. Y hoy uno me dijo, ¿quedan entradas? Digo, oíme, es mundial esto. Pueden haber 100 personas o 10 millones de personas porque no es un teatro, ¿viste? Claro. Desde tu casa a mi casa, vos bajás la señal y lo tenés. No hay una capacidad limitada, digamos. No, cuesta explicárselo a la gente que todavía no entiende cómo es el sistema, pero bueno, lo está haciendo todo el mundo, lo estamos haciendo todos, y eso es y surge a partir, por lo que me preguntaste, de bueno, la gente amiga, los seguidores de Rancheros, preguntando permanentemente por qué no hacen algo virtual, y bueno, nos fuimos empapando nosotros también de cómo hacerlo para que sea bueno y sea un evento, digamos, copado, que no sea, viste, un mamarracho que suene mal, o que se vea mal. Y bueno, contratamos esta empresa, que es Ticket Hoy, para que nos venga a organizar el evento y bueno, va a salir increíble. Y bueno, surge de eso, la necesidad de la gente de vernos en vivo, de nuestros seguidores, y el deseo también nuestro de volver a estar tocando, ¿viste? Yo tengo unas ganas de volver a escuchar a la gente, de mirar a la gente, que no los vea en este caso, pero sé que ustedes están ahí del otro lado. ¿Y cómo hacen con el tema de los ensayos para reunirse los rancheros y ponerse de nuevo en el ruedo? Bueno, nosotros venimos haciendo algunas cositas, cada uno desde su hogar. En este caso, obviamente, todavía no está permitido la juntada. Por eso este show va a ser un show íntimo entre amigos, como dice
digamos, la promoción, en donde yo voy a ejecutar. Seguramente Ricky se asume el percusionista nada más a una buena distancia, pero no el resto de la banda porque como no hay un reducidos. permiso todavía. Todavía no hay un permiso para hacerlo. Claro. Igualmente no sería un buen ejemplo hacer una juntada para tocar desde una casa 5 personas. Por eso tiene el título de íntimo entre amigos, porque la idea es desde mi casa, desde el living, de una parte de mi casa en donde yo generalmente escribo canciones, donde compongo, y juntarme desde mi casa hacia tu casa. Y después hay una interacción cuando termina el show de unos 15 minutos en donde podemos conversar entre nosotros, que la gente me pregunte cosas o no sé, alguna duda que tengan sobre algo, y a su vez, si se meten en meno.fernández o los_rancheros, pueden sugerir algunas canciones que tal vez quieran escuchar, que yo las pueda tocar de una manera así íntima, que estaría buenísimo. Buenísimo, y vienen trabajando no solamente ahora para este show, sino a lo largo de toda la cuarentena. Estuve viendo unos videos en YouTube, también hechos en casa. Lanzaron 2 videoclips de Regreso a México y de Fugitivos también. Regreso a México, Fugitivos y Una Carretera. Son los 3 videos nuevos que hicimos y que la verdad que estamos muy contentos con el desarrollo de estos 3 videos. Y a su vez, bueno, tuve la oportunidad de juntarme con otros artistas. Estuve haciendo con un grupo de cumbia de Jujuy. Hicimos una versión de Arma de Seducción. Después con unos chicos de Mendoza hicimos una versión de Será. Con la barra de Trulalá también hicimos una versión de Será. Con Mario Álvarez Quiroga también me estuve juntando. Con Facundo Toro hicimos una versión de mujer. Sí, me encantó. Y después estuvimos con los chicos de Mandingo de México haciendo, bueno, Regreso a México justamente, una canción de las nuevas. Bueno, no sé si te estoy poniendo en apuros. ¿Tenés una guitarra por ahí al alcance? para cantar, no. Sí. ¿Qué te gustaría? Y a mí me gustaría una carretera. ¿Hacemos una carretera? Bueno, por favor. ¿Qué tal escuchás ahí? ¿Escuchás bien? ¿Se escucha bien la guitarra? Perfecto. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces vamos con Una Carretera. La verdad que es una canción que yo amo y me parece que es una de las canciones que quisiera que se quede prendida en el corazón, como se quedaron los grandes éxitos de rancheros de otros momentos, ¿no? Así que ahí va, ¿eh? Una carretera, una luna plena, y en la radio suena música ligera. Tu recuerdo vuelve loca mi cabeza, cuando te besaba y eras mi princesa. ¿Cómo puede ser si nos amamos tanto y estás tan lejos y tal vez llorando? Te alejaste de mí, pero no te marchaste, te quedaste a mi lado para no lastimarme. Cuando cuenta me di, era demasiado tarde, él se cansó de esperarte y mi vida era un desastre. Era primavera y pinté la casa, pero vos mirabas hacia otra ventana. Ya no te importaba, estábamos en calma. Otro amor prendido quemaba en tu alma. ¿Cómo puede ser si nos amamos tanto y estás tan lejos y tal vez llorando? Te alejaste de mí, pero no te marchaste, te quedaste a mi lado para no lastimarme. Cuando
demasiado tarde, él se cansó de esperarte y mi vida era un desastre. Una carretera. Qué lindo, maravilloso, me encanta, soy fan de esta canción, de Una carretera. Meno, todos los éxitos del mundo para este sábado y para lo que queda, que no sea el primer show en vía streaming, que vengan muchos más y que después volvamos a los escenarios, a ir a los teatros, a disfrutar de los shows ahí bien cerquita de ustedes. Y bueno, muchísimas gracias, Meno. No, yo te agradezco a vos, Maca, primero por este espacio de poder difundir esto que voy a hacer el sábado. Los espero a todo el público de Salta, que es inmenso y querido, y bueno, por tu amistad que nos une, porque siempre que necesité algo de vos estuvo ahí, así cuando vos necesitas algo mío sabes que estoy acá. Así que bueno, te mando un beso a vos y por tu intermedio a todo Salta y a todo tu público. Un besote. Muchísimas gracias, Meno, y reitera la invitación entonces este sábado y ¿en qué horario para la Argentina? Porque lo pueden ver desde todas partes del mundo, y dónde consiguen los tickets. Claro, los tickets buscan Ticket Hoy, sábado, 22 horas, Meno Fernández, íntimo entre amigos, y bueno, donde vamos a hacer un recorrido por toda mi vida. Así que bueno, los espero a todos aquí en mi casa, dale. Buenísimo, Meno. Un pedacito de Ey y ya te dejo libre porque sé que tenés otras entrevistas y tenés que seguir a full, ¿sí? Muchísimas gracias. Un pedacito de Ey. Sí. Ey, cuando te vuelva a tener, voy a ser mejor que ayer, voy a darte mis mejores días, ey, voy a hacerte delirar y llevarte hasta el final y robarte tu mejor sonrisa, ey, oh, ey. Muchísimas gracias, Meno. Saludos. Así pasaba por Salta de Fiesta, por la columna NOA, Meno Fernández, vocalista de Los Rancheros. Vamos a ver un pedacito de algún videoclip, no sé qué tienen por ahí, señor director, y enseguida volvemos para la despedida del programa. Y vámonos de aquí. Es imposible seguir viviendo así. Esta locura está matando todo lo que amamos y así no se puede vivir. Nuestros amigos no nos quieren mirar, dan vuelta la cara al vernos pasar. Es inmoral que estemos juntos, partamos hoy sin rumbo, fugitivos de un amor de verdad. Yo soy el culpable de robarte un beso. Sabía que esa noche tú tenías dueño. No sé si fue el alcohol o el maldito destino, pero hoy tenemos que huir como fugitivos, fugitivos del amor, fugitivos del amor. Qué hermosa manera de terminar este miércoles, de irnos a dormir con mucho rock, de la mano de Los Rancheros. Recuerden, este sábado 25 de julio a las 22 horas, hora local argentina, pueden disfrutar del show de Los Rancheros. Las entradas están en ticket.com, ahí en la biografía de Meno Fernández, en su Instagram está el link. Nos despedimos, agradezco por supuesto a Queen por vestirme como cada semana. A ellos los encuentran en Galería Cayetano Local 5, y a Rocho Cobar por maquillarme y cuidar mi cabello. A ella la encuentran en Avenida del Bicentenario 25. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada miércoles. Que descansen y que tengan una linda previa de fin de semana. Mañana es jueves, después es viernes, ya llega el sábado. Y la pasan bomba. Nosotros nos despedimos y nos encontramos el próximo miércoles acá en Salta de Fiesta. Fugitivos del amor, del amor.
amor. Cuarentena administrada. Estamos haciendo todo lo que hay que hacer para cuidarnos. Ahora entre todos seamos responsables y cumplamos las medidas de prevención y los protocolos asignados. Si podés, quédate en casa. Nosotros seguimos fortaleciendo el sistema de salud y organizando su funcionamiento para continuar con la atención de los servicios esenciales. Equipamos y ampliamos la capacidad de atención de los hospitales, respiradores, monitores, electrocardiógrafos y camas de internación y terapia intensiva. Entre todos, nos cuidemos. Juntos podemos detener el contagio. Gobierno de Salta. Gobierno presente. En este tiempo aprendimos que el accionar de uno afecta a muchos y que el egoísmo es tan malo como la misma enfermedad. Es momento de ser responsables, de ser solidarios, de pensar en el otro. Juntos podemos fortalecernos para no volver atrás. Es fundamental que sigamos manteniendo las medidas de prevención para que todos podamos seguir trabajando, con nuestros comercios abiertos, conservando las fuentes de trabajo. Cuando tengas que salir,